es, y tal como lo anunciamos, está ya en nuestros estudios y le damos la bienvenida a Roger Celi. Él es el coordinador del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, un observatorio que sigue de cerca el trabajo legislativo, evalúa el trabajo, el desempeño de la Asamblea, de cada uno de los legisladores, y que en esta ocasión pues está haciendo un trabajo minucioso respecto de lo que podría ser la conformación de la nueva Asamblea. Los resultados todavía no se cierran, siguen los escrutinios en algunas provincias, no obstante de que ya se ha sobrepasado el 90-95% del escrutinio en la mayoría de provincias del país, salvo una que otra que está rezagada. No obstante de que se están concluyendo el conteo de actas, es necesario aplicar un método que significa la utilización de índices, de coeficientes que establece el método de Webster, que es el que se aplica para la distribución de escaños, distribución y asignación de escaños, y de allí pues saber, de acuerdo con la votación, quiénes y cuántos de cada organización política consiguen un asiento en la próxima asamblea. Roger Celi, bienvenido al Ecuador Radio, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias como siempre por el espacio, Freddy y Juan Carlos. Gracias a ti. Cuéntanos, a ver, hay algunas novedades. Por ejemplo, el candidato, el expresidente Lucio Gutiérrez, presidente de Sociedad Patriótica, que presidía, encabezaba la lista de asambleístas nacionales, finalmente no entra, no obstante de que Andrea González, la candidata a la presidencia de la República por esa organización política, obtuvo un cuarto lugar, vale decir, a mucha distancia de los dos primeros que se disputarán el balotaje el próximo domingo 13 de abril. Y yo creo que el enfoque es el adecuado, este tema no termina, recién empieza realmente, y voy a decir por qué. En primer lugar, recordemos que faltan el tema de denuncias por infracciones electorales. Hay dos candidatos de ADN, por ejemplo, al cual el CNE les ha puesto la mirada, que han entregado consignas de inducción presuntamente y que podrían ser sancionados. Lo propio con la Revolución Ciudadana. En ese caso, si es que llegase a comprobarse aquello, si es que recibieran una sanción, podrían perder su cargo, no obstante de la votación obtenida. Y podrían disminuir el número de curules. Yo digo que, para cerrar este punto, el Tribunal Contencioso Electoral va a ser una arena política nuevamente con base en los resultados de la segunda vuelta. Y luego, si es que gana Daniel Noboa, hay dos escenarios muy claros. Si gana Daniel Noboa, la tiene compleja en el Parlamento para lograr los 77 votos que señalábamos. Actualmente tienen 66, les faltan 11 votos exactamente. ¿De dónde tienen para elegir? Pues nada más y nada menos que de Pachacutic, que logró 9 curules. No sé si Pachacutic vaya a adherirse como organización política ADN del Partido Social Cristiano, que históricamente reduce su número de legisladores y llega a 4, y 5 legisladores de movimientos locales y alianzas. No hay de dónde escoger, digamos. Y el segundo escenario, que parece ser más favorable... No nos dijiste cuántos obtendría la Revolución Ciudadana antes. Ciudadana sería la primera minoría con 67 curules. 67, ya ok. 90% de actas escrutadas. Ok, con este escenario, ahora sí tu reflexión, Roger, por favor. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en este primer escenario si Daniel Noboa llega a la presidencia? Creo que va a tener que operar, en primer lugar, el divide y vencerás, tal vez con transfugismo político de organizaciones como Pachacutic, como el Partido Social Cristiano. Me refiero a adhesiones de legisladores individualmente, para hacer estos 11 que nos faltan. ¿Por qué no de la Revolución Ciudadana? Y me atrevo a decir esto porque ya ocurrió. Javier Jurado, Ferdinand Álvarez, que eran serios, aparentemente adherentes a la Revolución Ciudadana, al final se cambiaron. Y hoy defienden la camiseta de ADN. Primer escenario. El segundo escenario, al respecto de una posible victoria de Daniel Noboa, una asamblea que no funciona y que hay que disolverla, que es un escenario que se podría dar también, o la constituyente. En el caso de que gane Luisa González, le faltan 10 votos para llegar a esta mayoría de los 77, y se ha advertido que posiblemente sea más factible, porque el Partido Social Cristiano, por ejemplo, en los últimos años se ha mostrado cercano a la Revolución Ciudadana a la hora de votar, y por qué no Pachacutic, aunque y serían los votos más cotizados, creo que de esta legislatura que va entrando los votos. De acuerdo. Lo que quisiera yo aclarar es que estos números que hoy estamos exhibiendo no están escritos en piedra, están sujetos
a los conteos definitivos, a las impugnaciones que se pueden hacer a candidaturas, como lo dijo Roger, y por ahí pueden subir, bajar uno, dos de diferentes tiendas políticas, pero la conformación general va por ahí en la Asamblea. Vamos a repetir, de los resultados que tenemos hasta el momento, según el Observatorio Legislativo, la Revolución Ciudadana sería la primera minoría. ¿Por qué se le llama minoría? Porque por sí sola no alcanza los 77 votos que garantizarían una mayoría absoluta, definida esta como la mitad más uno del total de sus miembros. Esa es, digamos, una mayoría que les va a permitir aprobar leyes, 77 voluntades, de leyes ordinarias, digamos, de leyes normales, pero si vamos a leyes orgánicas o vamos a otro tipo de decisiones de la Asamblea, como un juicio político, etcétera, ya se necesitan 2/3 partes, lo cual complica sumar los votos necesarios para tomar una decisión. Entonces, Revolución Ciudadana, como están los escrutinios hasta ahora, tendría 67 legisladores. ADN, el oficialismo, tendría uno menos, 66. Pachacutic, que obtuvo el tercer lugar en la elección presidencial, siempre hay una suerte de correspondencia entre la votación presidencial y legislativa, no matemática, pero sí hay una correspondencia. Se perfila con 9 legisladores. El Partido Social Cristiano, que generalmente ha tenido sobre 15 legisladores, creo que está alrededor de los 20 en la actual Asamblea, rebaja ostensiblemente a 4 representaciones, y los movimientos locales y alianzas van a tener 5 curules que restan, quizá uno o por ahí 2, eso dependerá de cómo está la votación, pero esta es la asamblea que se perfila, y ya lo dice Roger, va a haber un escenario de confrontación. Ahora, Roger, con estos números, ¿a quién le ves con mayores posibilidades de sumar votos? Obviamente dependerá quién capta la presidencia de la República. Evidentemente, en este caso, posiblemente una presidencia de Luisa González tenga mayor probabilidad de lograr gobernabilidad en esa asamblea. Yo creo que esa es la asamblea más compleja que vamos a ver. Es casi un bipartidismo, ¿no? Efectivamente. Y desafortunadamente un bipartidismo funciona así en una democracia que es más madura, que es responsable y que logra llegar a consensos. Mucho se habla en estas elecciones de la polarización, creo que es la palabra destacada. Yo diría que en materia electoral posiblemente no deberíamos hablar de polarización, porque simplemente son 2 organizaciones políticas que tienen una base que se siente representada por estas ideas, que tienen necesidades distintas. Ahí, desde mi punto de vista personal, no hay polarización. ¿Cuándo hay polarización? Cuando en el pleno de la asamblea, cuando se topan temas sensibles, las posiciones se extreman para ambas organizaciones, claro, y no avanza. Lo que tú quieres decir es que no se puede descartar que en determinado momento, sea quien fuese el presidente de la República, envía un proyecto de ley y coinciden Revolución Ciudadana y ADN, que no necesitarían de nadie más para cualquier tipo de decisión. Ahí estamos hablando de una democracia que funciona con un método de este tipo, tanto voto en plancha, cuanto el método de asignación de escaños Webster, con organizaciones políticas más maduras que logran un gran acuerdo nacional por el país. Claro que idealmente. Sí. Y eso sería lo deseable, ¿no? Es decir, que ya obtuvieron una curul, una representación en la asamblea, se saquen la camiseta de su organización política y empiecen a pensar en el país, no en cada una de sus preferencias personales de grupo, como lamentablemente se ha evidenciado. En fin, vamos a ver, hay algunos candidatos a legisladores que casi daban por descontada su reelección, o si no venían de un proceso de activos legisladores, pues su elección, que no ha sido posible y que la voluntad popular les ha dicho no. Roger, por ejemplo, danos ejemplos. Claro que sí. Tenemos a Ricardo Vanegas, por ejemplo, que él se postuló por... Él se postuló por, si no me equivoco, por Centro Democrático. Él era Pachacutic, si no me Claro, él era una de las personas que más se ha cambiado de camiseta, ¿no? Entonces se postuló ahora por Centro Democrático y le fue negada la posibilidad. Fue negada la posibilidad, estuvo en su momento por Pachacutic.
Ayacu Pérez también, Guillermo Celi, que fue ex legislador y también candidato. El Celi va por Suma. Sí, va por Suma. Juan Fernando Flores, que al parecer era el único legislador que podía haber llegado a la Asamblea Nacional. Encabezaba la lista de Creo, pero no llegó tampoco. Guadalupe Llori, la recordada presidenta de la Asamblea Nacional. Ella se postuló ahora por qué Creo organización también. política, por Creo. Okay. Mario Cubi, por Construye. Ana Belén Cordero, que también fue legislador, igual por Ella Creo tampoco ingresó. Tampoco ingresó. Creo no ingresó ningún legislador. La Izquierda Democrática tampoco. Son dos organizaciones que están complicadas en materia Creo tendría tarjeta amarilla y la Izquierda Democrática. Posiblemente ya tenga una sanción más drástica. Claro que sí. Pedro Freile, también el conocido político ecuatoriano. Se lanzó por Suma esta vez. Sí. Marlon Cadena por la Izquierda Democrática, Juan Zapata, el Capi Zapata, que por Construye también creo que se lanzó esta vez, sí. Y Frickson Erazo, ¿no? Ellos son los que, digamos, de los conocidos. Ahora, los que no se reeligieron, que apostaron nuevamente por la Confianza Ciudadana, Lucio Gutiérrez, como ya mencionabas, Arturo Moreno, Jorge Caiturri, María Fernanda Jiménez, Vicente Tayano del PSC, que tuvo una participación destacada, incluso fue jefe de bancada del Partido Social Cristiano, Jorge Peñafiel, que ya habíamos mencionado, y entre otros legisladores, ¿no?, que se han quedado fuera. Estos son los que se han quedado fuera, lamentablemente, porque no alcanzaron la voluntad popular para conseguir una curul. Son las 6 de la mañana con 48 minutos. Para quienes se incorporan a nuestra audiencia, estamos conversando con Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Analizamos la probable conformación de la Asamblea próxima que arrancará el 14 de mayo, esta nueva administración. Ahora, con esta conformación, Roger, tú ves un choque, porque si gana cualquiera de las dos opciones presidenciales que hoy están pugnando, van a tener de sí ya un bloque fuerte de oposición, por lo que hemos visto en los tiempos pasados, salvo el caso ideal de que se pongan de acuerdo por el país y puedan sumarse más bien las voluntades y no restarse de una y otra organización política. En materia de legislación yo creo que no va a ser complejo. Creo que en ambos escenarios se podría así lograr a dividir y obtener esos 10 u 11 curules que faltan. No es imposible. De hecho, ADN duplicó su fuerza en esta legislatura. La Revolución Ciudadana podría hacer lo mismo. Mi reflexión y preocupación no va por ahí. Mi preocupación va en materia de fiscalización y control político. Tú advertías que ahora se necesitan 101 votos. Se necesita mayoría calificada. Creo que estos 3 meses van a ser, si es que no se disuelve la Asamblea, los últimos de la historia en el cual veamos a un ministro en el Pleno de la Asamblea Nacional. Porque matemáticamente es imposible que una organización política de oposición logre 101 votos sin el oficialismo. Claro. Lo propio puede llevarse los 9 de Pachacuti, los 4 del Partido Social Cristiano y los 5 de movimientos que están por ahí sueltos, y si no vota el bloque oficialista, en este caso siendo Daniel Noboa presidente, no hay fiscalización. Y es ilógico que una organización política oficialista vote en contra de su propio ministro. Entonces, ahí es cuando el método y el diseño institucional que estamos teniendo y el resultado comienza a fallar. Porque un parlamento se queda sin una pierna si es que no tiene posibilidad de fiscalizar. Y esto, vale decirlo, se aplica en caso de que también llegue a la presidencia la señora Luisa González, que en ese caso la Revolución Ciudadana defendería a sus ministros, y ADN, sumando todas las voluntades de su bloque y del resto, no alcanza la mayoría calificada para fiscalizar. Y eso en cuestión de ministros. Tú sabes que hay un amplio espectro que debe ser fiscalizado efectivamente. Luego vemos al Tribunal Contencioso Electoral y al CNE, que tampoco podrá ser fiscalizado porque se necesitarán 101 voluntades también. O sea, no solamente los ministros, sino todos aquellos funcionarios que están sujetos a control político. Siempre se va a necesitar que estén de acuerdo los dos bloques mayoritarios. Las únicas autoridades que sí podrían ser fiscalizadas son las autoridades, la fiscal, por ejemplo, general del Estado, el defensor del pueblo, las superintendencias, pero hasta ahí. Autoridades de control, quiero decir. Estas autoridades sí son susceptibles de fiscalización con esta conformación. Con una mayoría simple, digamos. Absoluta. Que absoluta, no simple, absoluta. Pero lo demás, yo te digo honestamente, estoy preocupado
para mí, para cualquiera que gane, sea Daniel o sea Luisa, esta asamblea es una ganga en el sentido de fiscalización. Claro, no van a bajarse ministros. Van a estar permanentemente. Es complejo en materia de los 10 y 11 votos para legislar autoridades y demás, pero yo creo que es solventable. Y yo pienso que no sería un razonamiento adecuado para cualquiera que gane, insisto, una disolución de la legislatura, porque no creo que no logren desbloquear. O sea, tú estás barajando una muerte cruzada, no, sino una disolución de la asamblea. Para buscar otra conformación. Yo creo que esa no sería... Texto, entre comillas, de ir a una constituyente, por ejemplo. Que sería lo más lógico para, en este caso, para Daniel Noboa. Digo, el escenario, y advertí al inicio, para Luisa González es bastante favorable al respecto de que podrá tener gobernabilidad en la legislatura y una asamblea que sea siendo funcional. Ella la presidente. Efectivamente. ¿Por qué le ves más fácil? Ideológicamente, creo que es el primer aspecto que debemos analizar. Pienso yo que Pachacutic está más cercana a las ideas de la Revolución Ciudadana que ADN. Pero no necesariamente el Partido Social Cristiano. Pero programáticamente lo han hecho. Y creo que para sobrevivir el Partido Social Cristiano deberá ser bisagra nuevamente. Si el Partido Social Cristiano no era bisagra en este periodo que está por fenecer, también hubiese sido irrelevante, se dividía como lo hizo Construye Gente Buena y desaparecía. Que es lo que normalmente pasa. Ahora, ¿qué pasaría si Daniel Noboa llega a la presidencia de la República y mantiene su práctica de, por decirlo suave, seducir a legisladores de otras organizaciones políticas y engrosar sus filas? De 66 a 77 necesita 11 legisladores, que los podría conseguir a los 5 que estarán sueltos probablemente. No sé si tendrán la necesidad de hacer un acuerdo con el Partido Social Cristiano porque ideológicamente está más cercano, aunque ya hemos visto que históricamente, en la historia pasada reciente, se han adherido más bien a la oposición, no obstante de que la línea ideológica ha sido cercana a la de este gobierno. Yo creo que depende mucho, y no nos adelantemos tanto, y permíteme que hable de otro tema que es relacionado a cómo le vaya en las elecciones a Daniel Noboa. Si es que Daniel Noboa logra, como tú bien decías, y me encantó esa palabra, seducir, por ejemplo, al voto facultativo. Si logra seducir a este voto nulo, si logra seducir a este ausentismo también que se presentó en esta elección, y si su resultado marca una diferencia. Y a los electores del resto de candidatos que han tenido menos de un punto porcentual de respaldo. Eso va a corresponder que estos legisladores también vean posibilidad de que haya un gobierno más amplio. Y ahí que se adhieran a esta propuesta política de ADN. Ojo, si eso logra cambiar, si Daniel Noboa también logra cambiar esta percepción que tiene la gente y que le está pasando factura de que es un presidente que incumple la ley. Y me atrevo a decir esto porque el último índice de percepción de la corrupción destaca que, y digo este dato porque ayer en un espacio similar decían que los números que se están presentando en estos meses no importan en las elecciones, cuando yo pienso que sí, cuando se ha ubicado en los últimos días al Ecuador como un país muy corrupto, dentro de los 60 más corruptos del mundo. Y por una razón clave, que es el incumplimiento legal, no solo del presidente, sino de la justicia e incluso de las personas. Si es que no se ponen números claros sobre la mesa, y este parlamento que está por terminar también es clave, por ejemplo, de las 600 muertes violentas que históricamente ocurrieron en enero, y si eso no conecta con una actitud distinta por parte de Daniel Noboa, yo creo que el resultado va a ser similar y posiblemente pierda la elección. Claro que sí. Entonces aquí la tiene complicada el presidente candidato Daniel Noboa, de acuerdo con este análisis, porque le correspondería a él, para captar esos votos, dar un giro importante a la conducción de su campaña, a la estrategia que ha mantenido hasta ahora, y dejar de encapsularse, digamos, y abrir la posibilidad de un abanico de apoyos de otras organizaciones políticas, de más ecuatorianos, pero siempre con una política diferente a la que ha venido hasta ahora exhibiendo el presidente candidato. Efectivamente, creo que actualmente no le alcanza ni en el Parlamento ni en las elecciones de los ciudadanos, por tanto debe ampliar su espectro político,
No sé si tú, supongo que sí lo viste, cuando nos dice que aquellas personas que votaron por Luisa González tienen una estrecha relación con el narcotráfico. Ujú, ujú. Creo que eso no suma, sino que eso le va restando. Seguro. Entonces, la situación está bastante clara. Si no hay un cambio de actitud del candidato presidente, creo que quien está más cerca, posiblemente a un paso a ganar estas elecciones, es el bando contrario, ¿no? Así es. Ahora, un dato final, porque se nos acabó el tiempo lamentablemente, es que de los casi 100 legisladores que están en funciones y que postulaban para la reelección, no más allá del 60% ha conseguido una curul, Roger. Exactamente el 60% ha conseguido una curul, lo cual es normal, es el índice que se suele manejar de 50 a 60%. Yo quiero destacar dos datos que me parecen relevantes. No podemos asegurar que se debe a esta razón, pero me parece que podría ser, y es que al menos los camiseteros han quedado fuera. Te pongo dos casos específicos. Sofía Sánchez, quien estuvo en el último año con 3 o 4 camisetas, si no contamos incluso las camisetas que he usado de organizaciones políticas locales, se quedó fuera. Gisela Molina lo propio. Entonces, posiblemente, quisiera que sea así, la ciudadanía se da cuenta de que estos movimientos de estos candidatos, pues, le están afectando la democracia y ya no confía en ellos. Claro que sí, Ojalá. parecería que los ciudadanos no nos damos cuenta de este transfugismo político que pasa por alto, pero aquí, cuando se dan las elecciones, ahí se ve cuando se pasa factura a este tipo de cosas. Y la ciudadanía sanciona. Esperemos también que las autoridades de control sigan depurando a las organizaciones políticas que no van cumpliendo con la norma, por ejemplo, infracciones electorales. Muchas organizaciones políticas, y ese es otro tema, no declaran adecuadamente sus cuentas de gasto de campaña, y organizaciones políticas que no han alcanzado el umbral necesario para seguir participando en la vida democrática. Ahí hay un trabajo que hacer porque hay algunas organizaciones políticas que ya deberían salir del registro electoral y parecería ser que no hay la diligencia correspondiente por parte de la autoridad electoral para decir, ok, señores, ustedes han perdido 2 elecciones consecutivas o han sacado menos del porcentaje mínimo necesario para mantenerse con vida política y tienen que desaparecer. Aquí también se ha evidenciado que las supuestas firmas de apoyo para la existencia política de estas organizaciones no existen, porque por lo menos se debería esperar que los adherentes, los firmantes de respaldo para que tenga vida jurídica una organización política, se supone votarían por los candidatos que ellos proponen, pero el resultado ha sido tan pobre que ha caído en evidencia este tema, Roger. Claro, y no corresponde con la realidad. Y eso nos muestra que posiblemente tanto el padrón electoral cuanto el registro de firmas creo que deben ser depurados seriamente por la autoridad electoral. Adicionalmente, es un mensaje de los ecuatorianos para los legisladores y para las autoridades de que posiblemente sí deban cambiar las reglas del juego para que no hayan de nuevo 16 candidatos. Creo que es vergonzoso que casi los 12 candidatos no alcancen ni el 10%. Así es. Creo que no hay ninguna representación ahí. Y estamos en un círculo vicioso en donde se registra a organizaciones políticas que no logran nada, luego se gasta en esas organizaciones políticas y los ciudadanos las descartan, definitivamente. Claro que sí, y ojo, nosotros, los ecuatorianos, de nuestro bolsillo estamos financiando la actividad política de estos candidatos que no llegan juntos ni siquiera a obtener el 10% de la voluntad popular. Todo esto nos va a hacer reflexionar, nos va a hacer meditar como sociedad, y este es precisamente el objetivo de seguir analizando los resultados que han arrojado las elecciones del pasado domingo, porque conforme dirigimos el análisis vamos encontrando resultados que nos dejan ver de cuerpo entero, de a poco, a manera de un rompecabezas, todo lo que han significado estas elecciones del pasado domingo. No sé si tienes algo con qué concluir, Roger, estamos finalizando la entrevista. Yo veo en estas elecciones una ciudadanía bastante inteligente que ha decidido, más allá de los afectos o desafectos por cierta organización política, que ha decidido adecuadamente, ha descartado organizaciones políticas que ya no deben existir y que esperamos que esa misma inteligencia pues suceda en la segunda vuelta y tengamos un resultado democrático. Creo que después de haber vivido una disolución de la Asamblea, que es extrema en una democracia,
el que tengamos democracia actualmente es positivo para el país y en esa línea debemos seguir. Claro que sí. Ahí tienen ustedes, amigos, son las expresiones de Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, barajando algunos números de lo que será la probable conformación de la próxima asamblea, la implicación que tendrá la presencia fuerte de dos organizaciones políticas que cualquiera que sea el resultado presidencial se convertirá en un obstáculo de gobernanza, ya vemos, se mutilará parcialmente la capacidad de fiscalización de la próxima asamblea, precisamente por esta conformación que advertimos con la presencia de dos bloques muy fuertes que por sí solos no alcanzarán una mayoría ni siquiera absoluta, mitad más uno de sus miembros, y menos aún una mayoría calificada que se requiere para otro tipo de decisiones, especialmente para control político. Roger Celi, muchas gracias por habernos atendido. Como siempre, muchas gracias por el espacio. También nosotros. Son 7 de la mañana con 3 minutos. Esto es Ecuador Radio, primera emisión, a través de Radio Quito y Radio Platinum.